bendición. Gracias, Señor Espíritu Santo. Gracias, Señor amado, en nuestro entendimiento, Señor amado, vuestro corazón para que pueda entrar vuestra palabra, su palabra, Señor amado. Sí, Señor. Bendice el Maestro, Señor amado. Está En nombre de concordando Jesús. para los En nombre de Jesús. Amén, amén, Amén. y amén. Ok, según el bosquejo, todos tienen bosquejo, ¿right? ¿Ustedes tienen, les di bosquejo a todos? Ok, perfecto. Pues si no tengo más aquí. La expansión de la iglesia, ¿verdad? Right, vamos a ir en orden. Una de las cosas que estoy viendo difícil en la clase es poder leer mucho, porque hay donde cortar. Entonces lo que vamos a hacer resúmenes, y tengo mucha información sobre los escritos. Lo que ustedes quieran me preguntan sobre los escritos. Josefo, el escritor, un escritor, saqué información sobre Josefo y se las quiero dar para que lo guarden. Uno de los escritores sobre los cuales nosotros tenemos mucha información. E incluso este libro fue hecho gracias a él, por la información que él enseña. Entonces vamos a apuntar la biografía de este hombre, que me gustaría que comenzáramos esta clase hoy hablando sobre el Josefo. Y vamos a apuntar ahí quién es Josefo. Voy a darles información para que la tengan. Ok, porque él marca mucho la historia de lo que se habló, de lo que se registró después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, escribiendo entonces. Josefo tenía un seudónimo como sobrenombre Flavio. Josefo. Tenía como sobrenombre Flavio. ¿Con B pequeña? Sí, B pequeña, Flavio. Descendiente de la familia sacerdotal levita. Descendiente de la familia sacerdotal levita. De la familia, ¿verdad? De la familia sacerdotal levita. Judío de nacimiento. Dominaba el hebreo, el arameo y el griego. Dominaba el hebreo, el arameo y el griego. Nació en Jerusalén en el año 37 o 38 después de Jesús. Nació en el año 37-38 después de Jesús. O sea, partiendo el Señor y ese muchacho nació. Era fariseo del partido fariseísta. Era del partido fariseísta. ¿Del partido qué? Fariseísta, de fariseo. Fariseísta. Y era abogado de profesión.
se considera a Josefo uno de los escritores más grandes de la época. Uno de los más grandes de la época. Escritor de alrededor de 18 a 20 libros. ¿De 18 libros? De 18 a 20 libros. De 18 a 20 libros, donde incluye el desarrollo, crecimiento, persecución y persecución de la iglesia. Esa era el gran Josefo, increíblemente. Y yo esto lo resumí. Yo estuve abriendo la biografía de este hombre y se dice que los escritos, este hombre habló sobre los macabeos, sobre la historia antigua. Él recopilaba, fíjense, recopilaba información de la antigüedad. Los macabeos, estaba estudiando yo que existieron alrededor, eran 5 hermanos los macabeos. ¿Y qué eran estos hombres? Estos hombres eran sacerdotes. Y no solamente sacerdotes, sino que eran radicales, creyentes, estudiosos del Torah, que nosotros conocemos como el Pentateuco. Entonces esta gente dominaba el Torah, conocía de Dios, pero el problema de estos hombres fue de que fueron mezclando lo espiritual en los 400 años de silencio del Señor, que no hubo profeta en Israel. Estos muchachos, orientados por el Padre, los educó de una manera con el Torah, que ellos lo dominaban al dedillo, pero entonces fueron mezclando lo político, social y religioso. Entonces hicieron una mezcla ellos. Por eso los macabeos hacen un impacto grande dentro de la historia antes de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos marcan muchas cosas, pero no son considerados libros inspirados por Dios, porque ellos fueron como cuando tú vas a ver la historia de los reyes de Israel. Historias que se marcaron, que se escribieron, pero traen historias con enfoque divino. Pero estos muchachos se desarrollaron y no fueron instrumentos, supuestamente, entre comillas, para Dios. ¿Ves la diferencia? Tú eres instrumento, Dios puede sacar una información, puede escribir lo más importante. Pienso yo, dicen que hay muchísimos escritos de estos hombres. ¿Y por qué nos ayuda esa información? Porque los escritos extrabíblicos que nosotros conocemos, hay muchísimos de ellos. Puede ser de que un día usted llegue a su mano, usted lo lea, y usted no le dé credibilidad. Dele se me pegó la lengua. Credibilidad, así es la palabra, la I. Dele credibilidad, pero no lo tome como un libro texto a usarlo como para predicar el evangelio. Como apoyo. Sí, como un support, como un apoyo, support, como información. Porque entre más usted sabe, hermano, entre usted más sabe, usted más vale.
Porque eso es la historia. Dime cuánto sabe y te voy a decir cuánto es el precio tuyo. Ustedes saben la historia del el precio del saber. Dice que iba un hombre por el desierto. Tenía que correr como unas 80 millas de desierto. Y el carrito no era de primera clase, era de segunda. Y la cuestión es que cuando él va en el camino, el carro le da problemas. Él llevaba gasolina, todo lo había chequeado, todo, pero el carro se le dañó. Entonces dice de que pasó un hombre y le dijo, como de aquí a 3 millas hay un mecánico, yo lo puedo llevar o usted quiere lo llevo para allá. Vino el hombre, le dio el ray y lo llevó, porque yo no soy mecánico. Vino y se trajo al mecánico. El mecánico agarró un bolsito como el mío chiquito. Le dice, ¿qué es lo que tiene? Pues fíjese que iba así, pero dice, pues agarró y metió un martillo, una ajustable y 2 desatornilladores. El hombre creía que iba a llevar su gran caja de herramientas, pero esa es la capacidad del saber. Sí. Entonces vino, lo llevó y cuando llegó le dice, dele, a ver. Entonces dijo el hombre, este es el carburador, está sucio. Vino, papá, lo limpió, papá, le pegó 3 golpes y arrancó el animal. Tenía una suciedad ahí. Entonces viene el hombre y ya después, apáguelo de nuevo, vuelve a arrancar, ya está, le puso los 2 tornillos de la tapa del carburador y le cobró $85 en aquellos tiempos. El hombre se va de espalda y le dice, ¿por qué me está cobrando tanto? Entonces le dice, si quiere le hago un recibo. Y le puso, cada golpe le costaba $15. $15. Le cobró 3 pesos por la gasolina, por las 3 millas, era un tanque, un galón por milla. Y mi trabajo $10. Dijo él, ¿cómo va a creer que me va a cobrar más por los golpes? Y entonces le dice, lo que pasa es que el golpe que yo le di hay que sabérselo dar. Y si usted se lo da, usted lo puede martillar, pero si no se lo da en el lugar correcto, no le iba a arrancar 80. Yo lo que digo es esto, que el que sabe se divierte con lo que sabe. Exacto. Sí, es verdad. Eso sí es verdad. Yo siempre digo eso, el que sabe. A mí ellos vean y van y yo he estado y llegan ellos, y le digo, la verdad que el que sabe se divierte con lo que sabe. Con lo que no sabe. No, y yo eso lo vi con un señor cubano que era electricista plomero. All right. Va de un judío de esas casas allá y llega y me dice a mí, vámonos locos aquí. Gran cosa para arreglarlo en un ratito así. Era una media cosa que tenía ahí la caja en la caja y se revisó todo. Eso se llama el poder del saber. Dice que la experiencia no se improvisa. Sí. Ya la experiencia la tenés. No Pues el hombre ya, él sabía el problema, pero lo hizo allá, hacer el tiempo, a chequearle allá y eso. Claro, Ok, me debe $200. No, si me dijo a mí, para que te gané los 80, tú me dijo. Por eso, pues, No, claro, pues. ha ido, Desde lo que lo miró. el de que lo vio ya sabía cuál es el problema. Claro, Pero él estaba ganando rapidito por el día. chequeó. Sí. Sabrá Dios de dónde cogíamos nosotros. Ok, entonces, Sí, Ah. y- cualquier pregunta, hermano, ahora vamos a ir al bosquejo, porque no nos va a dar tiempo para leer toda la información, es demasiado. Pero vamos a irnos al bosquejo en la página 11. Yo me puse a detallar el bosquejo y vamos a ir desglosando y cualquier pregunta me la hacen. Página 11. Dicho sea de paso, hermano Nilsson, quiero para la siguiente semana, apúntelo ahí si quiere, características que denotan, o características, ¿cómo fue que les dije el trabajo? ¿Cómo fue que te dije hoy, César? Características de una sexta. Las características para que sea considerada una secta, ¿cuáles son las características Ajá. Características que se distinguen de una secta. de una secta? Las que son una secta. Ahí es bueno ese trabajo. Si quiere, vaya a preguntarle. Para la siguiente semana.
No lo quiero en Yo lo traigo. en un papel, yo quiero que lo traigan en su escrito y lo vamos a desglosar en la clase. Ese ya para acá. ¿Ok? Alright, vamos a irnos al capítulo 11, vamos a ver si lo podemos desglosar. Capítulo 11, donde dice en la parte de abajo, primer periodo general de la Iglesia Apostólica. ¿Dónde estamos, hermano? Capítulo, página 11. perdón, la página 11, Página hermano César. Página 11. Ujú. Página 11. Ok, primer periodo general, la Iglesia Apostólica, donde nosotros sacamos el bosquejo para terminar el periodo hoy. Estamos hablando sobre la Iglesia Apostólica y su división. Dijimos que hay 6 divisiones, ¿right? Estamos todavía en la Iglesia Apostólica, no hemos ido a la Iglesia perseguida, pero vamos a terminar la parte que nos interesa hoy. Ok, dijimos que la Iglesia Apostólica está subdividida en 4 subdivisiones. La Iglesia Pentecostal, la expansión de la Iglesia entre los gentiles y la edad sombría. Esa información usted la tiene, hermano Elisa. Ok, perfecto. Entonces, el bosquejo nos va llevando paso a paso cómo se desarrolla primero la Iglesia Pentecostal, que es la iglesia naciente. Y dice el bosquejo, dice la Iglesia Pentecostal, capítulo 2, dice desde la ascensión de Cristo hasta la muerte de San Juan, es un periodo de 70 años. Dice definición de la iglesia. ¿Qué es iglesia, hermano Enrique? ¿Qué es la iglesia, hermano Enrique? O deme definición de iglesia. Hermano César. La iglesia es un grupo de personas que se juntan para... ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia, hermano de Nilsson? Bueno, si en este caso la iglesia somos nosotros. Ok. Defínamelo. ¿Alguien te dice qué es la iglesia? Sí, la iglesia somos nosotros, la iglesia de Cristo. Pero nosotros tomamos un lugar para hacer la iglesia. Ok. Redevuelvo la pregunta, Enrique. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de personas que se reúnen, que creen en Cristo. ¿Esto no es la iglesia? No, ¿Qué es la iglesia entonces? un grupo de personas. Hermano César, complemente la respuesta. ¿O pasa? Un conjunto de personas que se reúnen ¿para qué? Para adorar a Dios, para... Ok. La iglesia es el grupo de redimidos por la sangre de Cristo. Bueno, Y la componemos personas que hemos sido lavados por la sangre de Jesús. No, pues imagínese. ¿Ok? Entonces la iglesia no es este lugar. Esto se puede decir que la iglesia, nosotros la definimos, popularmente se define como el local, pero la iglesia está compuesta por hombres y mujeres lavadas por la sangre de Jesucristo. Ya cuando nosotros somos llamados a los pies de Cristo, nosotros somos parte de la iglesia. Somos parte integral de la iglesia. ¿Qué es lo que nos hace miembros de la iglesia de Jesucristo? Habernos entregado, lavado y haber sido lavados por la sangre de Jesús y haber hecho pacto con Él. Pero ya ahí vamos a ir, porque ahí estamos especificando la iglesia general o la iglesia de Cristo. La iglesia Porque de Jesucristo. ahora usted habla de la iglesia de Cristo. No, pues entonces, si estamos ahí hablando de la vamos iglesia de Cristo. entonces se habla de que son los redimidos y lavados por la de sangre, Jesús. los que creemos en Jesucristo. Pero si hablamos en iglesia general, por ejemplo, la iglesia católica se considera iglesia y es un grupo de personas que se reúnen para adorar a un determinado... Pero nosotros somos pentecostales, estamos hablando de nosotros, la iglesia de Jesucristo, la iglesia en sí. Porque es diferente, nosotros estudiamos algunas definiciones de iglesia y hay varias.
diríamos prácticamente serían ramificaciones de iglesia. Pero la iglesia original de Jesucristo es compuesta por los hombres y mujeres que hemos sido redimidos, lavados por la sangre de Jesús. ¿Okay? Esa sí. Entonces, pero hay ramificaciones ahí es una definición ya exacto. Okay. Entonces, vamos por el bosquejo. Definición de la iglesia. Dice su principio, el día de Pentecostés, fue lo que hablamos en la primera clase. ¿Dónde nace? El día de Pentecostés. ¿Por qué nace el día de Pentecostés? Porque ahí Dios la equipa, la prepara y le da poder. En pocas palabras, le da la llave. Sin la llave ellos no podían haber salido. Estamos hablando de la iglesia pentecostal. Su atributo, un atributo que dijimos que era, hermano César. Un atributo, estábamos conversando la otra vez con usted. Que es algo que es exclusivo. Exclusivo, atribuido a Dios, por ejemplo. Correcto. En este caso la iglesia. Atributos para la iglesia que se le dan. El Señor le dio la llave. Dice, porque a la iglesia le dio... un atributo a la iglesia, que le dio la llave del infierno y de la muerte. Tenemos capacidad de atar y desatar. Tenemos capacidad de echar fuera demonios. Tenemos capacidad de liberar, de remitir pecados. La palabra remitir no es que perdonamos pecados, sino que nosotros remitimos los pecados. Por ejemplo, cuando alguien pasa aquí al frente y se arrepiente de corazón, entonces nosotros se lo presentamos a la presencia del Señor y hacemos que la persona haga un pacto con Cristo y se arrepienta y ella lo declare públicamente. Cuando tú declaras públicamente, estás haciendo un pacto y estás remitiendo los pecados a la presencia de Dios. No lo perdonamos nosotros. Remitir es como el remitente, el que envía. Es correcto, como dice el remitente, fulano de tal. Fulano de tal. O sea, envía, el que envía. Sí. Y entonces nosotros dice que nosotros tenemos la llave de la reconciliación del mundo. Tenemos en nuestras manos la reconciliación del mundo. Ok, entonces el atributo, uno de los atributos de la iglesia o que se le ha dado es el Espíritu Santo, está sobre nosotros, amén. A través de él, pues. Amén. Entonces, también se le dio a la iglesia, ¿qué más? Sigue ahí, a la otra página, le dio poder. La siguiente, la página 12. ¿Nos dio poder, sí o no, hermano? Sí. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. En pocas palabras, tenemos poder. El problema de nosotros es que no somos negligentes. Somos negligentes y no buscamos la presencia de Dios, pero el poder está en nosotros. Lo que dijo ahora el hermano. Un radio tiene su batería y todo. Correcto. Pero si no viene usted a encenderlo, no va a dar sonido. Entonces, nosotros, correcto, no hay power. No hay power. El power está ahí. El power está ahí. Claro. Pero necesita que se le dé el on. Correcto. Entonces, otro atributo es moro internamente. Esa palabra no le entendí. Moró. Demorar. Pero no, moró internamente. No Demorar. La leí, pero la dejé pasada. Morada. No, porque aquí está hablando del atributo del Espíritu Santo. Moró. Lo que hizo que fue que iluminó, y luego, que le dio poder y que moró internamente. Okay. Moró internamente por el acento que lleva ahí porque vino a usted, entró en usted, moró internamente, mora en nosotros. El escritor lo habla en tiempo pasado, moró. Sí. ¿Viste? O sea, porque en el momento que en Pentecostés moró. Apúntamelo ahí, dámele 5 puntos. No, 10. No ve que si no hubiéramos... Amén. Ok, el punto 4. Su localidad, dijimos que donde la iglesia, le dijo el Señor, no vayan a salir de Jerusalén hasta que no sean investidos del Espíritu Santo. Entonces ellos comienzan a desarrollar su ministerio en la iglesia pentecostal dentro de Jerusalén. Ahí se tenían que mantener, ahí tenían que fortalecerse. Una de las cosas importantes sobre la iglesia primitiva, hermano, es que no los escritos doctrinales y los 4 evangelios no les llegó a ellos allí mismo. Eso fue un proceso que se llevó alrededor de 70 años.
hasta como el año 70, no, como el año 65, 70, según estaba leyendo yo, que fueron los primeros escritos del apóstol Pablo que llegó cuando él hizo su primero y segundo viaje misionero. Él envió primera de Timoteo, se le envió a Timoteo que él lo había dejado a cargo de una iglesia que él había sembrado y viceversa. Después de Corintios mandó una carta a Efesio y después a Filemón, le escribe a Filemón. Entonces así fue que se fue expandiendo. Pero en los principios ellos estudiaban o se ministraban con lo que es. Yo estaba viendo ahí la información. Hay un libro que se llama La Diáspora. Ay, se me va la palabra. Yo la tengo por ahí. La cuestión que ellos de allí se alimentaban espiritualmente. ¿Por qué? Porque la iglesia naciente, si se metían a lo que es la ley, se mantenían en la ley, el evangelio no iba a desencubarse o a salir. No se iba a desprender. No se iba a desprender. Entonces, Dios, una de las cosas que me encanta de esta historia es que Dios convierte a los judíos, convierte a los gentiles y los va entrelazando poquito a poco con dos culturas diferentes. Entonces, eso no fue fácil para el Señor, porque tuvo que tratar con pensamientos diferentes. Es fácil para nosotros. Sí, incluso para nosotros mismos. A veces entrelazar cultura, un salvadoreño, se casa un salvadoreño con una dominicana, hermano, eso es una cosa tremenda. Porque la cultura no pega, y las costumbres, esto y lo otro, y hay veces se salen divorciando. Si hay veces con nosotros mismos es difícil. Ahora imagínense que los judíos eran radicales en sus creencias, y sacarlos de ahí al evangelio, al nuevo evangelio del Señor, porque el evangelio, hermano, es buena nueva de salvación, es diferente el mensaje y la enseñanza, y para Dios no fue fácil entrelazar esas dos culturas, por decirlo de cierta manera. Ok, punto 5, sus miembros eran hebreos, que usted sabe que eran los hebreos, eran de prácticamente los judíos, y están también los judíos griegos y helenistas. Helenista era un tipo de judío que había estudiado las culturas griegas, pero era judío en sí, y tenía una creencia diferente al judío ortodoxo. Estaban los prosélitos. Prosélitos, ustedes saben qué es, ¿right? El que se hace... El que se convertía al judaísmo, también fueron alcanzados por el evangelio. Y esto podía ser cualquiera. Esto podía ser cualquier persona. Sus líderes en ese entonces era San Pedro y San Juan, comenzando con la iglesia naciente, porque el apóstol Pablo todavía no había sido alcanzado. Su gobierno por los 12 apóstoles, en este caso, ¿cómo se llama? Matías. ¿Cómo fue el Matías, right? Fue el que reemplazó a Judas, porque Judas se ahorcó, y eran los gobernantes en aquel entonces, directrices, y poquito a poco ellos fueron asentando sus enseñanzas. Ahora, todo esto era verbal, hermano, por experiencia de lo que habían vivido con Jesucristo, pero no habían habido escrito. La iglesia naciente era puro verbal, hasta que el Señor levantó a un apóstol Pablo, a un Santiago, a un Filemón, a un Timoteo, a un Pedro, para comenzar a escribir. Y no se olviden de esto, que Pedro no era letrado. Pedro, incluso Pablo fue puesto, aunque era letrado, pero Pablo, por la capacidad y todo lo que él tenía, el Señor le pega a Lucas, al doctor Lucas. Letrado, era un máster en letra, y también era doctor de profesión. Se dice, según la historia, médico de profesión, se dice la historia, los manuscritos separados de la escritura, dice de que este hombre atendía al apóstol Pablo por su problema que tenía en su vista, y él era como su ayudante, él compartía. El libro de los Hechos, cuando él lo hace, creo que él es el que lo redacta, dice incluso el libro de San Lucas. Lucas no fue apóstol, pero él lo redactó conforme toda la información que fue recopilando
a través de la historia de la iglesia, porque el hombre era contemporáneo en la edad de los apóstoles. Y por eso es que era que ellos tenían que hacer esos viajes. Pedro tenía a veces, mandaron a traer a Pedro para que él viniera a orar y recibieran el Espíritu Santo. Correcto. No era que venía alguien a leerle lo que Pedro había hecho allá, o Pablo, el convertimiento de él no lo escribió y lo mandaba, no, él iba y él predicaba lo que Dios había hecho en él, entonces por eso venían. Y fueron hombres, así iban haciéndolo. Fueron hombres claves para Dios, varones. Fueron hombres claves. Y mire, hermano, y esto me trae a mí a ver algo importante, que Dios, cuando tiene propósito con un hombre y lo va preparando, tú no sabes lo que Dios tiene en el futuro para ustedes. Hermano de Nilsson, dentro de 5 años usted va a decir, no me arrepiento, me alegro en el Señor haber estudiado en el instituto, porque hoy el Señor me tiene aquí. El hermano César, de igual manera. Hermano César, Dios lo va llevando por senda misteriosa y el Señor lo va a llevar a un lugar que usted no sabe a dónde va a llevar. Hermano Enrique, mire, el hombre es preparado en fotogénica, grabación. Yo lo que voy a hacer es que los voy a llevar para todos lados a ustedes. Lo que va a hacer el Instituto Bíblico, mire, expander. Hermano, el Instituto Bíblico, cuando vaya a El Salvador, allá va a estar Marlon Muñoz y todos sus ayudantes y los alumnos. Entonces, buen instituto. Pero está bien, pero eso lo tenés que ir puliendo mejor. Eso está guardado ahí. Entonces, el hombre, mire, sin darse cuenta, el Señor lo está preparando. Seguimos. Nos quedan 5 minutos. Dice su gobierno por los 12 apóstoles. Su doctrina. Las doctrinas, hermanos, no llegaron ahí como caídas del cielo. Fue un proceso doctrinal donde el Espíritu Santo inspira a Pablo e inspira a los otros escritores. Incluso Santiago, uno de los hermanos de Jesús que no fue apóstol, e incluso el apóstol Santiago, que fue un apóstol, pero estaba el hermano de Jesús, después se convirtió al evangelio y fue un mártir. Uno de los hermanos, porque ustedes sabían de que ninguno de los hermanos de Jesús creían en él. Lo consideraban loco. Sí, fíjese que además ayer yo estaba hablando de eso, porque lo mismo, porque al final habla que el que cree, dice, en mí, como dice en la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Correcto. Entonces esa es la que yo traje. Pero habla atrás, ¿por qué? Toda esta gente no creía en eso. Los hermanos lo que le decían, bueno, si todo el que se quiere dar a conocer tiene que salir, mira, vete para otro lado allá a predicar allá. No lo querían, se avergonzaban de él. Porque no lo consideraban. Entonces, porque al fin, y ahí dice, porque ellos no creían en él. Pero es que ahí es donde se cumple la palabra que no hay profeta en su propia tierra. Sí. Consta. Hay veces tú predicas y le predicas a tu familia y esto, hermano, no se convierten. Llega alguien a visita y le da la palabra, ay, llorando, ay, me tocó el Señor. Bien, ¿qué pasó? Porque como lo que dicen es que como ellos lo conocen a usted, y lo han visto, de lo que ha sido, cómo ha sido, entonces ellos no creen que usted haya sido transformado, que el Señor ha cambiado. Pero, lo siguen viendo igual. Pero yo tengo una filosofía. Yo los dejé amansados y vos llegaste a darle el toque. Sí, no, porque Pablo dijo, uno sembró, vino Apolo, le echó el agua y el Señor le dijo que nunca se sabe. Porque eso es así. Incluso cuando alguien viene y se quebranta y después de un mensaje se quebranta, ya lo han apaleado por otros lados. Sí, ya. No, y a veces ¿qué pasa? Aquí se quebranta, pero no se convierte. También. Va otro por otra iglesia allá y allá se convierte y allá se queda. El trabajo que hizo él quedó. Había un vecino mío, un salvadoreño, blanquito, ojitos blancos, ojitos verdes. Y yo lo trabajé como por 2 años. Ese hombre yo creo que se arrepintió de haber llegado de vecino mío. Y después me fui de esa casa, me moví de apartamento y allá como a los 3 años lo vuelvo a ver. Pero lo extraño es mío de que yo voy en mi carro y viene alguien y me dice, hermano Marlon. Y yo, hermano Marlon. Y vuelvo a ver y era el rubio ese. Y ahí, no me acuerdo cómo que se llamaba. Norberto creo que se llamaba. Y ay, Norberto. Y entonces me dice, me convertí al Señor. Le digo, y ay,
Sí, me dice, yo quería verlo porque quería darle las gracias que yo allá no lo quería ver, pero hoy sí lo quería. No, porque es que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios hará el efecto por la cual es enviado. Y sí. No volverá atrás vacía, esa semilla queda ahí. No, y se van a ir de espalda. Y lo que él se convirtió el hermano, se convirtió el primo, se convirtió un sobrino. Él fue el predicador de todos ellos y a todos los llevó a la iglesia. Óyeme, lo que puede hacer la siembra de una semilla. Así es que trabajaba el Señor. Eso se fue. Se recuerde de lo que nosotros tenemos que saber, que las almas no son de nosotros. Amén. Se fue esparciendo. Son de Cristo. Entonces, así comenzó el Evangelio en aquellos entonces. Importante. Su doctrina, sí, ¿no? El carácter mesiánico de Jesús. ¿Qué significa el carácter? El carácter es diferente a lo que es nuestro prototipo exterior. Jesucristo nunca mostró grandezas. Es más, cuando Jesucristo viene, el imperio romano está dominando Israel. Se va Jesucristo y quedan todavía ellos bajo dominio. Y entonces, ¿qué vino el Señor? Por eso es que los judíos no creen en Jesucristo. Por eso. Porque ellos esperaban un rey David que viniera a libertarnos. A libertarnos y sacarnos con poder y fuerza. Es terrible estar esperando eso. Todavía. Porque el prototipo del libertador de ellos era David. Y David era un hombre de guerra. Ellos esperaban que Jesucristo viniera ahí con... Y era el hijo de David, pues. Con todo. ¿Sí o no? Pero el Señor vino con poder, autoridad y con espada desenvainada, pero del Espíritu. Tus caminos no son tus caminos. Pues es lo que yo digo, mire, lo que a veces ponemos, por ejemplo, dice, si está escrito en el Antiguo Testamento que Jesucristo venía, ¿no? Ajá. Pero él nació en Belén. Pero él no creció ahí ni salió ahí, sino que se fue para Egipto, después vino se lo llevaron. Entonces, ¿qué pasa? Esa vuelta que dieron, entonces ellos esperaban que naciera en Belén, que creciera y que de ahí saliera. Entonces, pero como ya el Señor se lo llevó por allá y se lo trajo por acá. Pero es que Dios es tremendo. Mire, solamente le tocamos la punta al bosquejo. Pero estuvo ahí para la casa. ¿Ok? Ahí sobre el José. Y vamos a apuntar ahí quién es José. Voy a darles esta información para que la tengan. Ok, porque él marca mucho la historia de lo que se habló, de lo que se registró después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, escribiendo entonces. Josefo tenía un seudónimo como sobrenombre Flavio. Josefo. Tenía como sobrenombre Flavio. ¿Con B pequeña? Sí, B pequeña, Flavio. Descendiente de la familia sacerdotal levita. Descendiente de la familia sacerdotal levita. De la familia, ¿verdad? De la familia sacerdotal levita. Judío de nacimiento. Dominaba el hebreo, el arameo y el griego. Dominaba el hebreo, el arameo y el griego. Nació en Jerusalén en el año 37 o 38 después de Jesús. Nació en el año 37-38
después de Jesús. O sea, partiendo el Señor y ese muchacho nació. Era fariseo del partido fariseísta. Era del partido fariseísta. Predicar el evangelio. Como apoyo. Sí, como un support, como un, si quiere dar como un apoyo, support, como información. Porque entre más usted sabe, hermano, entre usted más sabe, usted más vale. Porque eso es la historia. Dime cuánto sabe y te voy a decir cuánto es el precio tuyo. Ustedes saben la historia del precio del saber. Dice que iba un hombre por el desierto. Tenía que correr como unas 80 millas de desierto. Y el carrito no era de primera clase, era de segunda. Y la cuestión es que cuando él va en el camino, el carro le da problemas. Él llevaba gasolina, todo lo había chequeado, todo, pero el carro se le dañó. Entonces dice de que pasó un hombre y le dijo, como de aquí a 3 millas hay un mecánico, yo lo puedo llevar o usted quiere lo llevo para allá. Vino el hombre, le dio el ray y lo llevó, porque yo no soy mecánico. Vino y se trajo al mecánico. El mecánico agarró un bolsito como el mío chiquito. Le dice, ¿qué es lo que tiene? Pues fíjese que iba así, pero dice, pues agarró y metió un martillo, una ajustable y 2 desatornilladores. El hombre creía que iba a llevar su gran caja de herramientas, pero esa es la capacidad del saber. Sí. Entonces vino, lo llevó, y cuando llegó, le dice, dele, a ver. Entonces dijo el hombre, este es el carburador, está sucio. Vino, papá, lo limpió, papá, le pegó 3 golpes. Y arrancó el animal. Tenía una suciedad ahí. Entonces viene el hombre y ya después, apáguelo de nuevo, vuelve a arrancar, ya está, le puso los 2 tornillos de la tapa del carburador y le cobró $85 en aquellos tiempos. El hombre se va de espalda y le dice, ¿por qué me está cobrando tanto? Entonces le dice, si quiere le hago un recibo. Y le puso, cada golpe le costaba $15. $15. Le cobró 3 pesos por la gasolina, por las 3 millas, era un tanque, un galón por milla, y mi trabajo $10. Dijo él, ¿cómo va a creer que me va a cobrar más por los golpes? Y entonces le dice, lo que pasa es que el golpe que yo le di, hay que sabérselo dar. Y si usted se lo da, usted lo puede martillar, pero si no se lo da en el lugar correcto, no le iba a arrancar 80. Yo lo que digo es esto, que el que sabe se divierte con lo que sabe. Exacto. Eso sí es verdad. Yo siempre digo eso, el que sabe. A mí ellos ven y van y yo he estado y llegan ellos y digo, la verdad que el que sabe. Se tenían que mantener, ahí tenían que fortalecerse. Una de las cosas importantes sobre la iglesia primitiva, hermano, es que no los escritos doctrinales y los 4 evangelios no les llegó a ellos allí mismo. Eso fue un proceso que se llevó alrededor de 70 años. Hasta como el año 65, 70, según estaba leyendo yo, que fueron los primeros escritos del apóstol Pablo que llegó cuando él hizo su primero y segundo viaje misionero. Él envió primera de Timoteo, se le envió a Timoteo que él lo había dejado a cargo de una iglesia que él había sembrado y viceversa. Después de Corintios mandó una carta a Efeso y después a Filemón, le escribe a Filemón. Entonces así fue que se fue expandiendo. Pero en los principios ellos estudiaban o se ministraban con lo que es. Yo estaba viendo ahí la información. Hay un libro que se llama La Diáspora. Ay, se me va la palabra. Yo la tengo por ahí. La cuestión que ellos de allí se alimentaban espiritualmente. ¿Por qué? Porque la iglesia naciente, si se metían a lo que es la ley,
se mantenían en la ley, el evangelio no iba a desencubarse o a salir. No se iba a desprender. No se iba a desprender. Entonces, Dios, una de las cosas que me encanta de esta historia es que Dios convierte a los judíos, convierte a los gentiles y los va entrelazando poquito a poco con dos culturas diferentes. Entonces, eso no fue fácil para el Señor, porque tuvo que tratar con pensamientos diferentes. No es fácil para nosotros. Sí, incluso para nosotros mismos. Hay veces entrelazar cultura, un salvadoreño, se casa un salvadoreño con una dominicana, hermano, eso es una cosa tremenda, porque la cultura no pega, y las costumbres, esto y lo otro, y hay veces se salen divorciando. Si hay veces con nosotros mismos es difícil, ahora imagínense que los judíos eran radicales en sus creencias, y sacarlos de ahí al evangelio, al nuevo evangelio del Señor, porque el evangelio, hermano, es buena nueva de salvación, es diferente el mensaje y la enseñanza, y para Dios no fue fácil entrelazar esas dos culturas, por decirlo de cierta manera. Ok, punto 5, sus miembros eran hebreos, que usted sabe que eran los hebreos, eran de prácticamente los judíos, y están también los judíos griegos y helenistas. Helenistas eran, dominaba el Torah, conocía de Dios, pero el problema de estos hombres fue de que se fueron mezclando lo espiritual en los 400 años de silencio del Señor, que no hubo profeta en Israel. Estos muchachos, orientados por el Padre, los educó de una manera con el Torah, que ellos lo dominaban al dedillo, pero entonces fueron mezclando lo político, social y religioso. Entonces hicieron una mezcla ellos. Por eso los macabeos hacen un impacto grande dentro de la historia antes de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos marcan muchas cosas, pero no son considerados libros inspirados por Dios, porque ellos fueron como cuando tú vas a ver la historia de los reyes de Israel. Historias que se marcaron, que se escribieron, pero traen historias con enfoque divino. Pero estos muchachos se desarrollaron y no fueron instrumentos, supuestamente, entre comillas, para Dios. ¿Ves la diferencia? Tú eres instrumento, Dios puede sacar una información, puede escribir lo más importante. Pienso yo, dicen que hay muchísimos escritos de estos hombres. ¿Y por qué nos ayuda esa información? Porque los escritos extrabíblicos que nosotros conocemos, hay muchísimos de ellos. Puede ser de que un día usted llegue a su mano, usted lo lea, y usted no le dé credibilidad. Dele se me pegó la lengua. Credibilidad, así es la palabra, la I. Dele credibilidad, pero no lo tome como un libro texto a usarlo como para predicar el evangelio. Como apoyo. Sí, como un support, como un apoyo, support, como información. Porque entre más usted sabe, hermano, entre usted más sabe, usted más vale. Porque eso es la historia. Dime cuánto sabe y te voy a decir cuánto es el precio tuyo. Ustedes saben la historia del precio del saber. Dice que iba un hombre por el desierto. Tenía que correr como unas 80 millas de desierto. Y el carrito no era de primera clase, era de segunda. Y la cuestión es que cuando él va en el camino, el carro le da problemas. Él llevaba gasolina, todo lo había chequeado, todo, pero el carro se le dañó. Entonces dice de que pasó un hombre y le dijo, como de aquí a 3 millas hay un mecánico, yo lo puedo llevar o usted quiere lo llevo para allá. Judío de esas casas allá y llega y me dice a mí, vámonos locos aquí. Gran cosa para arreglarlo en un ratito así. Era una media cosa que tenía ahí la caja en la caja y se revisó todo. Eso se llama el poder del saber. Dice que la experiencia no se improvisa. Sí.
Ya la experiencia la tenés. no se Pues puede el hombre ya, él sabía el problema, pero lo hizo allá, hacer el tiempo, a chequearle allá y eso. Claro, Ok, me debe $200. No, si me dijo a mí, para que te gane los 80, tú me dijo. Por eso, pues, No, claro, pues. ha ido, Desde lo que lo miró, el de que lo iba ya sabía cuál es el problema. Claro, pero él estaba ganando rapidito por el día. chequeó. Sí. sabrá Dios de dónde cogíamos nosotros. Ok, entonces, Sí, Ah. y- cualquier pregunta, hermano, ahora vamos a ir al bosquejo, porque no nos va a dar tiempo para leer toda la información, es demasiado. Pero vamos a irnos al bosquejo en la página 11. Yo me puse a detallar el bosquejo y vamos a ir desglosando y cualquier pregunta me la hacen. Página 11. Dicho sea de paso, hermano Nilsson, quiero para la siguiente semana, apúntelo ahí si quiere, características que denotan, o características, ¿cómo fue que les dije el trabajo? ¿Cómo fue que te dije, don César? Características de una sexta. Las características para que sea considerada una secta, ¿cuáles son las características Ajá. Características que se distinguen de una secta. de una secta? Las que son una secta. Ahí bueno ese trabajo. Si quiere, vaya a preguntarle. Para la siguiente semana. No lo quiero Yo lo traigo. en un papel, yo quiero que lo traigan en su escrito y lo vamos a desglosar en la clase. Esto ya para acá. ¿Ok? Alright, vamos a irnos al capítulo 11, vamos a ver si lo podemos desglosar. Capítulo 11, donde dice en la parte de abajo, primer periodo general de la Iglesia Apostólica. ¿Dónde estamos, hermano? Página 11. La página 11, Página hermano César. Página 11. Ujú. Página 11. Ok, primer periodo general, la Iglesia Apostólica, donde nosotros sacamos el bosquejo para terminar el periodo hoy. Estamos hablando sobre la Iglesia Apostólica y su división. Dijimos que hay 6 divisiones, ¿right? Estamos todavía en la Iglesia Apostólica, no hemos ido a la Iglesia perseguida, pero vamos. El hombre creía que iba a llevar su gran caja de herramientas, pero esa es la capacidad del saber. Sí. Entonces vino, lo llevó, y cuando llegó, le dice, Dele, a ver. Entonces dijo el hombre, este es el carburador, está sucio. Vino, papá, lo limpió, papá, le pegó 3 golpes. Y arrancó el animal. Tenía una suciedad ahí. Entonces viene el hombre y ya después, apáguelo de nuevo, vuelve a arrancar, ya está, le puso los 2 tornillos de la tapa del carburador y le cobró $85 en aquellos tiempos. El hombre se va de espalda y le dice, ¿por qué me está cobrando tanto? Entonces le dice, si quiere le hago un recibo. Y le puso, cada golpe le costaba $15. $15. Le cobró 3 pesos por la gasolina, por las 3 millas, era un galón por milla, y mi trabajo $10. Dijo él, ¿cómo va a creer que me va a cobrar más por los golpes? Y entonces le dice, lo que pasa es que el golpe que yo le di hay que sabérselo dar. Y si usted se lo da, usted lo puede martillar, pero si no se lo da en el lugar correcto, no le iba a arrancar 80. Yo lo que digo es esto, que el que sabe se divierte con lo que sabe. Exacto. Sí, ¿verdad? Eso sí es verdad. Yo siempre digo eso, el que sabe. A mí ellos ven y van y yo he estado y llegan ellos, y le digo, la verdad que el que sabe se divierte con lo que sabe. Con lo que no sabe. No, y yo eso lo vi con un señor cubano que era electricista plomero. All right. Ay, Vamos de un judío de esas casas allá y llega y me dice a mí, vámonos locos aquí. Gran cosa para arreglarlo en un ratito así. Era una media cosa que tenía ahí la caja en la caja. Correcto. Y se revisó todo. Eso se llama el poder del saber. Dice que la experiencia no se Claro. improvisa. Sí. Ya la experiencia la tenés. no se Pues puede el hombre ya, él sabía el problema, pero lo hizo allá, hacer el tiempo, a anduvimos chequearle allá y eso. Claro, pues. Ok, me debe $200. No, si me dijo a mí, para que te gane los 80, tú me dijo. Por eso, No, claro, pues. ha ido,
Desde lo que lo miró. El de que lo vio ya sabía cuál es el problema. Claro, él Estaba ganando rapidito por el día. chequeó. Sí. Sabrá Dios de dónde cogíamos nosotros. Ok, entonces, cualquier pregunta, hermano, ahora vamos a ir al bosquejo, porque no nos va a dar tiempo para leer toda la información, es demasiado. Pero vamos a irnos al bosquejo en la página 11. Yo me puse a detallar el bosquejo y vamos a ir desglosando y cualquier pregunta me la hacen. Página 11. Dicho sea de paso, hermano Nilsson, quiero para la siguiente semana, es perseguida, pero vamos a terminar la parte que nos interesa hoy. Ok, dijimos que la iglesia apostólica está subdividida en 4 subdivisiones. La iglesia pentecostal, la expansión de la iglesia entre los gentiles y la edad sombría. Esa información usted la tiene, hermano Nilsson. Ok, perfecto. Entonces, el bosquejo nos va llevando paso a paso cómo se desarrolla primero la iglesia pentecostal, que es la iglesia naciente. Y dice el bosquejo, dice la iglesia pentecostal, capítulo 2, dice desde la ascensión de Cristo hasta la muerte de San Juan, es un periodo de 70 años. Dice definición de la iglesia. ¿Qué es iglesia, hermano Enrique? ¿Qué es la iglesia, hermano Enrique? O deme definición de iglesia. Hermano César. La iglesia es un grupo de personas que se juntan para... ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia, hermano de Nilsson? Bueno, si en este caso la iglesia somos nosotros. Ok. Defínamelo. ¿Alguien te dice qué es la iglesia? Sí, la iglesia somos nosotros, la iglesia de Cristo. Pero nosotros tomamos un lugar para hacer la iglesia. Ok. Redevuelvo la pregunta, Enrique. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de personas que se reúnen, que creen en Cristo. ¿Esto no es la iglesia? No, ¿Qué es la iglesia entonces? un grupo de personas. Hermano César, complemente la respuesta. ¿O pasa? Un conjunto de personas que se reúnen para qué, para adorar a Dios, para... Ok. La iglesia es el grupo de redimidos por la sangre de Cristo. Bueno, y la componemos personas que hemos sido lavados por la sangre de Jesús. No, pues imagínese. ¿Ok? Entonces la iglesia no es este lugar. Esto se puede decir que la iglesia, nosotros la definimos, popularmente se define como el local, pero la iglesia está compuesta por hombres y mujeres lavadas por la sangre de Jesucristo. Ya cuando nosotros somos llamados a la según la historia, médico de profesión, se dice la historia, los manuscritos separados de la escritura, dice de que este hombre atendía al apóstol Pablo por su problema que tenía en su vista, y él era como su ayudante, él compartía. El libro de los Hechos, cuando él lo hace, creo que él es el que lo redacta, dice incluso el libro de San Lucas, Lucas no fue apóstol, pero él lo redactó conforme toda la información que fue recopilando a través de la historia de la iglesia, porque el hombre era contemporáneo en la edad de los apóstoles. Y por eso es que era que ellos tenían que hacer esos viajes. Pedro tenía a veces, mandaron a traer a Pedro para que él viniera a orar y recibieran el Espíritu Santo. Correcto. No era que venía alguien a leerle lo que Pedro había hecho allá, o Pablo, el convertimiento de él no lo escribió y lo mandaba, no, él iba y él predicaba lo que Dios había hecho en él, entonces por eso venían. Y fueron hombres, así iban haciéndolo. Fueron hombres claves para Dios, varones. Fueron hombres claves. Y mire, hermano, y esto me trae a mí a ver algo importante, que Dios, cuando tiene propósito con un hombre y lo va preparando, tú no sabes
lo que Dios tiene en el futuro para ustedes. Manuel Nilsson, dentro de 5 años usted va a decir, no me arrepiento, me alegro en el Señor haber estudiado en el instituto, porque hoy el Señor me tiene aquí. El hermano César, de igual manera. Hermano César, Dios lo va llevando por senda misteriosa y el Señor lo va a llevar a un lugar que usted no sabe dónde va a llevar. Manuel Enrique, mire, el hombre es preparado en fotogénica, grabación. Yo lo que voy a hacer es que los voy a llevar para todos lados a ustedes. Lo que va a hacer El Instituto Bíblico, mire, expander. Hermano, el Instituto Bíblico, cuando vaya a El Salvador, allá va a estar Marlon Muñoz y todos sus ayudantes y los alumnos. Entonces, buen instituto. Pero está bien, pero eso lo tenés que ir puliendo mejor. Eso está guardado ahí. Entonces, el hombre, mire, sin darse cuenta, el Señor lo está preparando. Seguimos. Nos quedan 5 minutos. Dice su gobierno por los 12 apóstoles. Su doctrina. Las doctrinas, hermanos, no llegaron ahí como caída del cielo. Fue un proceso doctrinal donde el Espíritu Santo inspira a Pablo e inspira a los otros escritores. Incluso Santiago, uno de los hermanos de Jesús que no fue apóstol, e incluso el apóstol Santiago, que fue un apóstol, pero estaba el hermano de Jesús, después se convirtió al evangelio y fue un mártir. Uno de los hermanos, porque ustedes sabían de que ninguno de los hermanos de Jesús creían en él. Lo consideraban loco. Hermanos de Jesús que no fue apóstol, e incluso el apóstol Santiago, que fue un apóstol, pero estaba el hermano de Jesús, después se convirtió al evangelio y fue un mártir. Uno de los hermanos, porque ustedes sabían de que ninguno de los hermanos de Jesús creían en él. Lo consideraban loco. Sí, fíjese que además ayer yo estaba hablando de eso, porque lo mismo, porque al final habla que el que cree, dice, en mí, como dice en la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Correcto. Entonces esa es la que yo traje. Pero habla atrás, va, ¿por qué? Toda esta gente no creía en eso. Los hermanos lo que le decían, bueno, si todo el que se quiere dar a conocer tiene que salir, mira, vete para otro lado allá a predicar allá. No lo querían, se avergonzaban de él. Porque no lo consideraban. Entonces, porque al fin, y ahí dice, porque ellos no creían en él. Pero es que ahí es donde se cumple la palabra que no hay profeta en su propia tierra. Sí. Consta. Hay veces tú predicas y le predicas a tu familia y esto. Hermano, no se convierten. Llega alguien a visita y le da la palabra. Ay, llorando, ay, me tocó el Señor. Dime, ¿qué pasó? Porque como lo que dicen es que como ellos lo conocen a usted, y lo han visto, de lo que ha sido, cómo ha sido, entonces ellos no creen que usted haya sido transformado, que el Señor ha cambiado. Lo ven, siguen viendo igual. Pero yo tengo una filosofía. Yo los dejé amansados y vos llegaste a darle el toque. Sí, no, porque Pablo dijo, uno sembró, vino Apolo, le echó agua y el Señor le dijo que nunca porque sabe eso es así. Incluso cuando alguien viene y se quebranta y después de un mensaje se quebranta, ya lo han apaleado por otros lados. Sí, ya. No, y a veces ¿qué pasa? Aquí se quebranta, pero no se convierte. También. Va otro por otra iglesia allá y allá se convierte y allá se queda. El trabajo que hizo él quedó. Había un vecino mío, un salvadoreño, blanquito, ojitos blancos, ojitos verdes. Y yo lo trabajé como por 2 años. Ese hombre yo creo que se arrepintió de haber llegado de vecino mío. Y después me fui de esa casa, me moví de apartamento y allá como a los 3 años lo vuelvo a ver. Pero lo extraño es mío de que yo voy en mi carro y viene alguien y me dice, hermano Marlon, hermano Marlon, hermano Marlon. Y yo, hermano Marlon. Y vuelvo a ver y era el rubio ese. Y ahí, no me acuerdo cómo que se llamaba. Norberto creo que se llamaba. Y ay, Norberto. Y entonces me dice, no, me dice, me convertí al Señor. Le digo, y ay, sí, me dice, yo quería verlo porque quería darle la gracia que yo allá no lo quería ver, pero hoy sí lo quería. No, porque es que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios hará el efecto por la cual es enviado.